Buenas, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2, específicamente el capítulo 7 del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, de la 16ª edición. Este capítulo 7 inicia con la distribución de probabilidad normal. Esta junto con la distribución de probabilidad haciendo uso de la T-Students son las distribuciones que se aplican cuando tenemos variables continuas, pero tienen características especiales y específicas para cada una de ellas. Una de las principales características de la distribución normal es que tiene forma de campana y un solo pico en el centro de la distribución. La media aritmética, la mediana y la moda son iguales. El área total bajo la curva es 1 y la mitad del área bajo la curva está a la derecha de ese punto central y la otra mitad está a la izquierda. Es simétrica respecto a la media. Es asintótica, o sea, la curva se acerca más y más al eje de la X, pero en realidad nunca lo llega a tocar. Y la ubicación de una distribución normal está determinada por la media mu. La dispersión o extensión de la distribución está determinada por la desviación estándar sigma. Gráficamente la podemos ver así. Entonces, ¿qué es lo que comentábamos hace un rato? Que es asintótica, o sea, por más que se extienda aquí hacia el infinito, positivo o el negativo, nunca va a tocar el eje de las X. Decíamos que es simétrica respecto a la media, o sea, el 50% de los datos están a la derecha y el 50% de los datos está a la izquierda de ese valor. La media, la mediana y la moda son iguales, lo que representa una distribución simétrica. Dado que existe una familia de distribuciones normales con diferentes valores de mu o diferentes medias y diferentes desviaciones estándares, sigma, se utiliza la distribución de probabilidad normal estándar para poder llegar a un cálculo de la probabilidad. Porque lo contrario, el cálculo de la probabilidad con la fórmula básica de la función de probabilidad normal es muy compleja. Entonces, para llegar a estandarizar los datos, que es como les decimos, se trabaja con una distribución normal, pero con media 0 y una desviación estándar de 1. Esa es la principal característica de esta normal estándar. Y se le conoce como la distribución Z. El valor Z es la distancia entre el valor seleccionado, que se designa como X, y la media poblacional mu, dividido entre la desviación estándar de la población, que es sigma. Entonces, este valor de Z es lo que utilizamos para convertir la distribución normal en una distribución normal estándar y poder proceder al cálculo de las probabilidades. Vamos a ver un ejemplo que aparece en la página 191 del libro para el cálculo del valor de Z. Los ingresos semanales de los supervisores de una industria de turno de vidrios sigue la distribución de probabilidad normal con una media de $1,000 y una desviación estándar de 100. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de Z para los ingresos, llamémosle X, de un supervisor que gana $1,100 por semana? Y también para un supervisor que gana $900 por semana. Entonces procedemos a estandarizar los datos aplicando la fórmula que acabamos de ver, Z igual a X menos mu entre sigma. Si X es igual a $1,100, sustituimos 1,100 menos 1,000, que es el valor de mu, entre 100, que es sigma. Esto me da 1. Si X es igual a 900, sustituimos el valor de X, el valor del mu y el sigma permanecen igual. Esto nos da menos 1. Entonces, ambos ingresos, el de $1,000 y el de $900,
se encuentran a una misma distancia, o sea, a 1, nada más que uno positivo y otro negativo, pero es a una misma distancia de la media, o sea, a una desviación estándar por encima y por debajo de la media, porque justamente en la distribución normal estándar, la media aparece en el valor central de la curva. Continuando con el mismo ejercicio, con una distribución de los ingresos semanales que sigue una distribución de probabilidad normal estándar con una media de 1000 y una desviación estándar de 100, ¿cuál es la probabilidad de selección de un supervisor en la industria de vidrio cuyo ingreso esté entre 790 y 1000? Yo les recomiendo siempre que tengamos que hacer el cálculo de cualquier probabilidad, hacer el dibujo, verlo gráficamente nos ayuda a ubicarnos mejor de cuál es el área bajo la curva que tenemos que calcular con la probabilidad. En este caso, entonces, hacemos el dibujo de la curva normal, colocamos en el centro de la curva el valor de la media, el mu, que es 1000, y señalamos cuál es la probabilidad que debemos calcular, y es la probabilidad de que el supervisor tenga un ingreso entre 790 y 1000. Si aquí en el centro tenemos el 1000, que es el mu, 790 pues andará aquí atrás, antes de ese 1000. Entonces, esto que está en rosado es el área que debemos calcular. Ahora, otra cosa importante también, la tabla normal estándar que tenemos en el libro nos da el acumulado desde el valor central para un valor de z igual a 0, el acumulado desde la mitad hacia la izquierda o de la mitad hacia la derecha. Da lo mismo porque recordemos que es simétrica respecto a la media. Entonces, si vamos a calcular, a estandarizar los datos con un x igual a 790, tendríamos 790 menos 1000, que es el mu, entre el sigma. Esto nos da menos 2.10. Y con x igual 1000, como 1000 es justamente el mismo valor de la media, pues nos da 0. Entonces, confirmamos que está entre este valor de z igual 0 y el valor de z de menos 2.10. Nos da menos 2.10 porque justamente estamos del lado izquierdo de la curva. Ahora buscamos en la tabla B3 de la página 643 el valor de z de 2.10 para encontrar la probabilidad que va acumulada desde aquí hasta acá. Entonces, esta es la tabla normal que vamos a encontrar en el libro. Los valores de z están dados aquí en la primera columna. Y los que aparecen en las siguientes columnas, los encabezados de las siguientes columnas, se refieren al segundo decimal de este mismo valor de z. En este caso, el que tenemos que buscar es 2.10. Entonces buscamos 2.1 y el segundo decimal es 0. Entonces 2.1 con el segundo decimal es 0, es 0.4821. Si, por ejemplo, el valor de z nos hubiera dado 2.15, entonces buscamos 2.1 y nos ubicamos con la columna donde esté 0.5, que sería aquí. Entonces, este es el valor de z correspondiente de 2.15. 2.1 y el 5 lo ubicamos aquí, y donde se cruzan las dos, la línea y la fila y la columna, ese es el valor de la probabilidad. Ok, regresando al ejercicio que estamos, si es 2.1, la probabilidad es de 0,4821. Entonces, 0,4821 es la probabilidad que se encuentra entre el valor de z0 y el valor de z de 2.10. Quiere decir que el 48% de los supervisores estaría ganando entre 790 y $1000.
Siempre con los mismos datos del ejercicio de los supervisores de la industria, nos preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar un supervisor en la industria de vidrio cuyo ingreso sea menor de 790. Nuevamente nos ubicamos en la curva normal, poniendo siempre en el centro el valor de 0 y el valor del mu de 1000. Y nos dicen la probabilidad de que sea menor de 790. Ya no es esta área rosada que calculamos antes, que estaba entre 1000 y 790, pero ahora nos dicen que es menor, o sea, más bien ese es este pedacito que está aquí antes de llegar al 790. Esta es el área que debemos calcular. A la hora de estandarizar, siempre debemos estandarizar los datos. Igual lo ponemos x igual a 790, que ya antes lo habíamos calculado, nos da menos 2.10. Nos ubicamos aquí. Entonces, de la tabla nos da el acumulado. El acumulado siempre va desde el valor central 0 hasta acá. Entonces, la probabilidad antes nos dio 0.4821 acumulado hasta acá. Ahora, recordemos que el área total de la curva, debajo de la curva normal, esto me va a sumar 1, todo. Y que como es simétrica, el 50% de los datos están acá y el 50% de los datos están acá. O sea, todo este sector del 0 hacia la izquierda suma 0.5. Entonces, si todo esto me suma 0.5 y yo sé que hasta acá tengo acumulado 0.4821, solamente restamos 0.5 menos 0.4821 me da 0,0179. Este es el área correspondiente a este sector gris que tenemos aquí, que es lo que debemos calcular. Esta es la probabilidad. O sea, decimos que el 1,79%, o sea, multiplicar esto por 100 nada más, el 1,79% de los supervisores gana menos de 790 y el 48% gana entre 790 y 1000. Ahora sí nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un supervisor en la industria de vidrio cuyo ingreso esté entre 840 y 1200? ¿Ok? Entonces nos ubicamos nuevamente en la curva. En el centro tenemos el valor de 1000, que es el mu. Y tenemos que calcular la probabilidad entre 840 y 1200. Entonces lo ponemos gráficamente, lo dibujamos. 840 y 1200. Entonces, es este sector que aparece aquí en color lila lo que debemos determinar. Estandarizamos nuevamente para x igual a 840, el valor de z nos da menos 1.6. Para x igual a 1200, el valor de z nos da 2. Entonces, aquí ya tenemos, junto con el x de 840, un z que va asociado de 1.6 y para x igual a 1200 tenemos un z de 2. Entonces vamos a buscar a la tabla normal este valor acumulado que está aquí. Aquí nos va a dar la normal, el acumulado desde acá hasta el z igual 2. Y también nos va a dar el acumulado desde el 0 hasta el z igual a 1,6. Entonces busquemos en la tabla y vamos a obtener para z igual 1.6 la probabilidad de 0,4452 y para z igual 2 la probabilidad de 0,4772. Una cosa importante y es que el hecho que nos dé el valor de z negativo, como les dije hace un rato, lo que significa es que estamos del lado izquierdo de la tabla, ¿verdad? Entonces, este z de menos 1.6 está de este lado izquierdo de la curva, al lado izquierdo después del valor central. Y en la tabla, por supuesto, no vamos a obtener valores negativos, ¿verdad? La tabla, los valores de z siempre los vamos a ver positivos, como aparece aquí. Pero no importa porque recordemos que la curva es simétrica. Es lo mismo si tenemos este sector
del lado positivo que este mismo sector del lado negativo. Entonces, la función de probabilidad normal es simétrica respecto a la media y los valores de la tabla nunca nos van a negativos. Y recordemos, las probabilidades jamás van a ser negativas. La probabilidad siempre va a ser positiva y va a estar entre 0 y 1. Entonces, colocamos el valor de la probabilidad que nos dio para un z igual 2, que es 0.4772, y del 0 hacia acá tenemos la probabilidad con el z de 1.6, que es 0.4452. Entonces, si ya tenemos las probabilidades de estas dos partes y lo que tenemos es calcular todo el área bajo este sector de la curva, pues la probabilidad final es la suma de estas dos partes. Entonces, 0.445 más 0.4772, la probabilidad nos da 0.9224. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un supervisor cuyo ingreso esté entre 1150 y 1250? Nuevamente, hacemos el dibujo de la curva normal. Colocamos en el centro el valor de 1000, que es el mu. Y hacemos un dibujo de qué es lo que debemos calcular, con un X igual de 1150 y 1250. Entonces, aquí este sector moradito es el área que debemos calcular, la probabilidad que debemos calcular. Estandarizamos los datos. Para X igual 1150, el valor de Z es 1.5, y para X igual a 1250, el valor de Z es 2.5. Veamos que efectivamente los valores de Z, ninguno de estos nos da negativos, porque estamos del lado derecho de la curva. Y al lado derecho también del valor central, que es la media. Entonces, en la tabla, si buscamos el valor de 2.5 en la tabla normal y de 1.5, de 1.5 nos da 0.4332 y de 2.5 nos da 0.4938. El 0.4938 es el valor acumulado que nos va a la tabla desde el 0 hasta el Z de 2.5. Y 0.4332 es el acumulado desde el 0 hasta el Z de 1.5. Si lo que tenemos que sacar es el valor intermedio, pues lo que hacemos es el acumulado hasta acá menos el acumulado hasta acá, nos tiene que dar la diferencia. Entonces, 0.4938 menos 0.4332 es 0.06. 0.06 es la probabilidad que se encuentra entre estos dos valores. También podemos utilizar la Z para encontrar una zona dada de X o una zona de X dada. Y hay un ejemplo en el libro que expresa esto. Dice, Lighton Tire desea establecer una garantía de kilometraje mínimo en el neumático del nuevo MX100. Las pruebas revelan el kilometraje medio en 67.900, con una desviación estándar de 2.050 kilómetros. Y la distribución de kilómetros sigue una distribución de probabilidad normal. Se quiere establecer el millaje mínimo garantizado de manera que no más de 4% de los neumáticos tendrán que ser reemplazados. ¿Qué millaje mínimo garantizado debe Lighton anunciar? Entonces, para empezar, igualmente hacemos el dibujo de lo que sería el cálculo. Ponemos en el medio el valor del promedio que nos dan, que nos dicen que es de 67.900. Y nos dicen un porcentaje de
dicen un millaje mínimo garantizado, de manera que no más del 4% de los neumáticos tengan que ser reemplazados. Entonces, aquí está ese 4% como el valor mínimo. En este caso, a la hora de estandarizar, tenemos dos incógnitas. El valor de Z que debemos calcular, pero también desconocemos este valor de X que está aquí. Sabemos que este es el millaje promedio, pero no sabemos cuál es el millaje que debe ir aquí como valor de X para que menos de esto sea el correspondiente 4%. Entonces, planteamos la fórmula Z igual a X menos 67.900, que es la media, y 2050, que es la desviación estándar. El área que hay entre el mu, que es la media, y el X, se obtiene de restar 0.5, que es el área total de esta curva, que sabemos que la mitad de la curva mide 0.5, menos 0,04, que es este sector que está aquí en gris y que es lo que conocemos. Sabemos que aquí está acumulado el 4%. Entonces, con eso obtendríamos 0.46, que es este sector. Entonces, ya con este 0.46 podemos irnos a la tabla a buscar cuál es el valor de Z que está asociado a esta probabilidad de 0.46. Entonces, la búsqueda en este caso la hacemos al revés. Entonces, vamos nuevamente a la tabla B3 y buscamos dónde está esta probabilidad más cercana a 0.46. Lo que tenemos es un valor que da 0.4599. Podríamos decir que este es el de la probabilidad más aproximada a 0.46. Ok, luego de encontrar esta probabilidad, vemos cuál es el valor de Z que corresponde. Entonces, en la fila es 1.7 y en la columna es 0.05, o sea, es 1.75. Recordemos que esto nos da el segundo decimal de ese valor Z. Ok, entonces ya tenemos que el valor de Z que va aquí es 1.75. Entonces, en la fórmula ponemos 1.75 igual a X menos 67.900 entre 2050. Una cosa importante, como se lo dije hace un rato, en la tabla nunca vamos a obtener valores negativos. Sin embargo, este Z lo colocamos aquí negativo porque nuevamente estamos trabajando con el lado izquierdo de la tabla. Entonces, el valor de Z que está aquí es negativo. Entonces, menos 1.75 y empezamos a despejar la fórmula para obtener el valor de X. 2050 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y posteriormente despejamos el valor de X y queda 67.900 menos 1.75 por 2050 y obtenemos un valor de X de 64.312. Entonces ya obtuvimos el valor de X y podemos decir, la empresa reemplazará gratuitamente los neumáticos antes de 64.312 millas y sustituirá solo el 4% de ellos. Entonces, como vemos, con la misma tabla, con la misma fórmula de estandarización, podemos determinar esos valores de X haciendo igualmente uso de la tabla normal, pero en este caso al revés de los primeros ejercicios que vimos. Primero anteriormente teníamos un valor de Z que buscamos en la tabla para encontrar la probabilidad y aquí es al revés, conocemos las probabilidades, pero tendríamos que determinar el valor de Z que estaba aquí asociado a esta probabilidad acumulada para poder despejar en la fórmula y obtener el valor de X. Esto sería lo que es el repaso de las principales aplicaciones de la distribución de probabilidad normal. En el siguiente video vamos a continuar
con otras maneras de aplicar la distribución de probabilidad normal. Posteriormente continuaremos con la normal, con la T-Student, perdón, y tendremos otros apartados de intervalos de confianza y etcétera, así para cada uno de los diferentes temas que se van a estar evaluando en estos capítulos del libro de Estadística aplicada para los negocios y la economía. Muchas gracias.